50 clásicos de la filosofía, capítulo 36. Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche entiende la historia de la filosofía como una manifestación de la voluntad de verdad, pero esta obsesión con la verdad es simplemente un prejuicio arbitrario. ¿Por qué los filósofos no se interesan del mismo modo por la no verdad o la no certidumbre? Se pregunta. Como dice, más allá del bien y el mal, a pesar de todo, el valor que le pueda corresponder a lo verdadero, lo positivo y lo desinteresado podría ser que en general conviniera atribuir un valor más esencial para la vida a la simulación, a la voluntad de ilusión, al egoísmo y a la codicia. Tal vez el bien y el mal estén más entretejidos de lo que pensamos, aunque, en interés de la pureza, nos guste verlos como separados. El bien y el mal son una creación de la humanidad. No existe eso de los fenómenos morales, sino solo una interpretación moral de los fenómenos. Y si esto es así, nos libera para vivir según nuestro deseo natural de ser más, tener más, hacer más y no preocuparnos demasiado por los demás. El egoísmo, incluidas la evasión, la desconfianza y un amor al ocultamiento y la ironía, asegura Nietzsche, es signo de salud. Los enfermos son quienes siempre van en pos de algún absoluto puro y objetivo, sea en la religión o en la filosofía. Aunque la reacción habitual ante la lectura de Nietzsche es de impacto, hay pocos filósofos que puedan ser más entretenidos o que posean el potencial de cambiar la forma de ver las cosas. La lista de personas en quienes ha influido es muy extensa e incluye a Sigmund Freud, Rainer Maria Rilke, Thomas Mann, Heidegger, W. B. Yeats, Sartre y Foucault. Entre los filósofos actuales, Nassim Nicolás Taleb y Slavoj Zizek, aunque con contenido muy distintos, toman prestado de él parte del estilo subjetivo, idiosincrático y de curso libre. La sorprendente originalidad de Nietzsche y su prosa no técnica y cargada de sentimiento no podrían ser más distinto de las obras académicas airadas y más que especializadas de hoy. Después de unos inicios precoces y prometedores, a los 24 años ya era catedrático de filosofía. La enfermedad y un espíritu realmente independiente llevaron a Nietzsche a apartarse de la doctrina dominante, y su rechazo de la filosofía como ciencia objetiva le permitió escribir con un brillante estilo personal y en ocasiones alocado. Algunos de los personajes y acontecimientos que se mencionan en Más allá del bien y del mal son de la época de su autor y de escasa relevancia en la actualidad. Sin embargo, en general las ideas de Nietzsche, incluida la de cómo hay que entender la ciencia y la religión, parecen muy recientes. ¿Por qué la verdad ante todo? Los filósofos asumen que lo cierto tiene más valor que lo incierto, que la ilusión lo tiene menos que la verdad. Pero es posible, dice Nietzsche, que tales evaluaciones solo sean superficiales, necesarias para un sentimiento del yo y parte de nuestra necesidad de crear una sensación de seguridad para nuestra propia supervivencia. Queremos generar ficciones lógicas para comprender la realidad. Defiende también que lo que la mayoría de las personas considera pensamiento consciente, de hecho, es puro instinto. Pensamos mucho menos de lo que nos gustaría creer. Los filósofos, además, aunque se tiene por mentes independientes que crean nuevos sistemas de lógica fría y objetiva, la mayor parte de las veces no hacen sino parlotear sobre quiénes son y sobre lo que son. No son máquinas generadoras de la verdad, sino mejor defensores de prejuicios. Kant, por ejemplo, adopta el disfraz de filósofo científico para mostrar su imperativo categórico, moralista, pero Nietzsche lo considera uno más de una larga lista de viejos moralistas y predicadores éticos, y el deseo de Spinoza de hacer que la filosofía pareciera aún más científica lo llevó a blindarla en un formato matemático de prestidigitador. En resumen, los filósofos no son amantes de la sabiduría, sino de su sabiduría. En el fondo de todas las visiones del mundo hay una posición moral, y el conocimiento es el vestido con que la cubren, pero Nietzsche admite que no es el primero en señalar tal situación. Epicuro, un simple esclavo de la antigüedad, también se refería a la grandiosidad y la banalidad de los filósofos como Platón, que hablaban de verdades aparentemente autoevidentes. La voluntad de poder y la obre voluntad. Nietzsche cree que los psicólogos se equivocaron al asegurar que el instinto más fuerte de los seres vivos es el de la autoconservación o supervivencia. Al contrario, su principal objetivo es liberar su fuerza. Es la famosa voluntad de poder, un concepto derivado en parte de la voluntad de Schopenhauer.
Dicho en pocas palabras, queremos seguir vivos, no por la vida misma, sino para poder manifestar nuestros poderes. Ante ello, lo que Nietzsche ha de decir sobre la libre voluntad se resume en esta quizás sorprendente afirmación. Nunca me cansaré de insistir en un hecho pequeño y conciso, es decir, en que un pensamiento llega cuando él quiere, no cuando yo quiero. La idea del ego autovolente es un supuesto. Más exacto es hablar de cosas que uno hace, no yo, porque somos una mezcla de sensación, emoción y pensamiento. Lo más extraño de la voluntad, prosigue, es que es un mecanismo que a la vez da órdenes y las acepta. Nos identificamos con quien da las órdenes, lo que llamamos yo, pero en realidad nuestro cuerpo es una estructura social compuesta de muchas almas. Lo más extraño de la voluntad, prosigue, pensamos que nuestras decisiones son la base de nuestro éxito, pero es común presumir que el gobernador de un país es el único responsable de lo que allí suceda, olvidando todos los demás factores. No tenemos ni el control absoluto de lo que ocurre ni estamos exentos por completo de responsabilidad. La verdad está en el medio y la creencia es una voluntad pura y libre, o lo que Nietzsche llama la moralidad de la intención. Se debe colocar en la misma categoría que la astrología o la alquimia. Pero, ¿cómo casan los pensamientos o la libre voluntad de Nietzsche con la voluntad de poder y, desde luego, con su concepto de Übermensch, el superhombre? ¿El actor soberano que está libre de todas las convenciones morales y creencias habituales? La respuesta es que Nietzsche cree que las personas piensan demasiado, cuando deberían dar rienda suelta a su voluntad instintiva de crear y dominar. La idea de libre voluntad es una exquisitez cristiana basada en la creencia en la santidad de todas las almas, cuando de hecho el ser humano se entiende mejor como un animal superior que agarra lo que quiere de la vida. La naturaleza del Übermensch no es la contemplación ni el razonamiento, sino la decidida actividad y creación, la ciencia, la filosofía y el verdadero filósofo. Nietzsche se complace en señalar la arrogancia e insolencia de la ciencia, que dice ser la única disciplina que importa en la edad moderna, sustituida tanto de la filosofía como de la religión. La filosofía es la tarea maestra, afirma, la suprema de todas las áreas del aprendizaje. Le desespera el abandono que la filosofía moderna hace de su noble función, para especializarse, por ejemplo, como mera teoría del conocimiento, y no le sorprende que la persona común vea la filosofía cariacontecida, mientras la ciencia está feliz y segura de sí misma, pretendiendo ser la medida de todas las cosas. De hecho, apunta, la ciencia explica muy poco, no es más que una forma de disponer el mundo de acuerdo con la percepción humana. Nietzsche observa que sería peligroso y revolucionario para el filósofo moderno decir que no es escéptico. En su lugar, el filósofo pretende decir que no sabe nada, o que nada se puede saber. Sin embargo, el escepticismo es una amapola agradable y relajante, que sosiega a quien lo emplea y hace que se sienta parte de su mundo. Esta actitud, sostiene, es consecuencia de que las personas es una amalgama de diferentes razas y clases, en la que nada es estable y todo relativo. Todo se piensa exhaustivamente y nada se hace por pura voluntad. La objetividad y el espíritu científico son simples expresiones de la parálisis de la voluntad, una enfermedad que se extiende por donde quiera que la civilización perdure. Nietzsche distingue entre obreros filosóficos y hombres científicos, por un lado, y los auténticos filósofos, por otro. Entre los obreros filosóficos incluye a Kant y Hegel, que pretenden identificar los valores y las verdades y colocarlos en cierto orden. Pero el verdadero filósofo de Nietzsche es comandante y legislador, un creador cuyo lema es que así sea. La identidad convencional del filósofo es que es sabio, prudente y vive al margen de la vida normal. No obstante, Nietzsche dibuja una imagen alternativa, el auténtico filósofo. Vive afilosóficamente y asabiamente, sobre todo imprudentemente, y siente la obligación y la carga de 100 pretensiones y tentaciones de la vida. Se arriesga constantemente, juega su mal partido. Los auténticos filósofos deben ser la mala conciencia de su tiempo y cultura. Su trabajo consiste en aplicar el cuchillo de la vivisección al pecho de las propias virtudes de su época. Al plantear la pregunta, ¿es posible la grandeza hoy?, Nietzsche ha de luchar con la naturaleza de la sociedad moderna, lo cual asegura es una guerra general contra todo lo raro, extraño y privilegiado, contra el hombre superior, el alma superior, el deber superior, la responsabilidad superior, la plenipotencia
y el señorío creativos. Ante todo, la persona moderna busca una vida exenta de miedo y dolor. Es un lamentable abandono de nuestro potencial. En su lugar, deberíamos arrojarnos a la vida, cualquiera que sea el riesgo, sin pedir permiso de nada. La moral del esclavo y la moral del amo. Existe en la humanidad una jerarquía natural, una especie de justicia natural. Al alma noble, dice, no le gusta buscar nada más arriba, mira hacia adelante o hacia abajo, porque sabe que está en la cumbre. Nietzsche admite que lo contrario de lo que predican muchas morales y religiones, que nos realizamos cuando nos hacemos más pequeños que los demás, una idea que considera un embuste. En la base de la educación y la cultura modernas está el engaño, el intento de exaltar al plebeyo y el mediocre a expensas de una verdadera aristocracia del espíritu. Nietzsche desprecia la democracia y las ideas de igualdad de derechos y comprensión por todos los que sufren, porque piensa que este intento de igualar el campo de juego priva a las personas de las condiciones que las podría hacer más grandes. La opresión, la pobreza, la violencia, la severidad de todo tipo conllevan la oportunidad de convertir lo mediocre en algo sustancial, porque apelan a sus poderes instintivos, su osadía y su espíritu. Dice el cristianismo que es una moral esclava, porque insiste en el sacrificio de toda libertad, todo orgullo, toda autoconfianza del espíritu y convierte al creyente en una sombra ridiculizadora de lo que podría ser. En cambio, admira al Antiguo Testamento como una obra de la justicia divina. La moral fue pensada para que los seres humanos parecieran simples e ininteligibles. Si hay unas reglas comunes, a todos se nos puede juzgar del mismo modo. Pero si miramos más allá de las habituales categorías del bien y el mal, podemos ver a las personas a su verdadera luz, creen en sí mismas y se reverencian de forma natural, y en su forma de reaccionar. Así es como deben comportarse. El poder sobre los demás no es ningún destello de vanidad, sino simplemente signo de un espíritu noble. Comentarios finales. La negociación de Nietzsche del desempeño filosófico tradicional, la búsqueda de verdades fundamentales, tuvo una gran influencia en el existencialismo y en los filósofos deconstruccionistas. Lamentablemente, su aversión a la mezcla de razas y su negación de la moral tradicional y de los ideales democráticos le convirtieron en fruto maduro para consumo de la ideología nazi. Pese que él no era antisemita, dado los muchos sucesos terribles del siglo XX, la actitud de Nietzsche ante muchas cuestiones hoy parece ingenua, pero tal vez porque fue tan poco leído en su tiempo, pensaba que no perdía nada al colocar sus explosivos filosóficos bajo la cama de la Europa. El libro tiene dos apartados de aforismos, donde se pueden encontrar perlas tales como la demencia rara en los individuos, pero en los grupos, los partidos, las naciones y las épocas es la norma, y la idea del suicidio le da a uno muchas malas noches. Nietzsche tuvo poca fortuna con las mujeres, por lo que las desdeñaba, pero sus aforismos contienen algunas observaciones interesantes sobre las relaciones, entre ellas, en el amor y la venganza, la mujer es más bárbara que el hombre. Pero cuando el lector llega a la conclusión de que Nietzsche es demasiado extremista y hasta desagradable, se encuentra con esta: lo que se hace por amor siempre está por delante del bien y del mal. El amor trasciende de cualquier clasificación moral. No es ni bueno ni malo, sencillamente es. Este es su poder. El deseo de Nietzsche de ir más allá de los opuestos es un tanto distinto del concepto de dualidad de las religiones occidentales, en las que la luz y la oscuridad, el bien y el mal, son construcciones mentales. En última instancia, todo simplemente es y no necesita etiqueta alguna. Friedrich Nietzsche. Nietzsche nació en Ruck, Prusia, en 1844. Su padre, que murió cuando él tenía 5 años, y su abuelo fueron ministros luteranos. Estudió en un internado de Pforta y después filología clásica en la Universidad de Bonn. El joven Nietzsche era considerado tan brillante que a los 24 años ocupó ya una cátedra de filosofía en la Universidad de Basilea. Después de un periodo como auxiliar médico en la guerra franco-prusiana, escribió El origen de la tragedia. Acosado por una salud muy precaria, tuvo que dejar la cátedra y vivir de una humilde pensión en una serie de habitaciones alquiladas por toda Europa. En 1889 sufrió una crisis mental, provocada quizá por la sífilis o una depresión, a partir de la cual estuvo al cuidado de su madre y después de su hermana, hasta su muerte en 1900. Algunas de sus obras más importantes son Humano,
Demasiado humano, 1878-2011. La Gaya Ciencia, 1882-2000. Así habló Zaratustra, 1883-85-2000. Genealogía de la moral, 1887-2007. El crepúsculo de los ídolos, 1888-2002. El anticristo, 1888-2000. Y la autobiográfica Ecce Homo, 1888-2002. 1660. Pensamientos. Sopesemos lo que podamos ganar o perder si apostamos a que Dios existe. Calculemos las dos posibilidades. Si ganamos, lo ganamos todo. Si perdemos, no perdemos nada. Apostemos pues sin vacilación a que Dios existe. Lo único que nos consuela de nuestra desgracia es la diversión, que, sin embargo, es la mayor de nuestras desgracias, porque es lo que más nos impide pensar en nosotros mismos. La diversión nos distrae e imperceptiblemente nos conduce hacia la muerte. Porque, ¿qué es en última instancia el hombre por naturaleza? Nada comparado con la infinitud, todo comparado con la nada. Un punto central entre nada y todo infinitamente lejos de comprender una y otro. Es igualmente capaz de ver la nada de la que fue sacado y el infinito en que está sepultado. En dos palabras, si creemos en un poder superior, poco tenemos que perder y mucho que ganar si es verdad que existe, por lo que es racional que creamos. En la misma línea, René Descartes con Meditaciones Metafísicas, Soren Kierkegaard con Temor y Temblor, Gottfried Leibniz, Teodicea y Michael de Montaigne, Ensayos. Y lamento amigos si se mezcló el audio del exterior, la banda de acá afuera, entre sus motonetas y sus mototaxis, pues ejercen su libertad de escuchar la música al volumen que ellos deseen. En caso de que no, pues qué bueno, porque yo sí lo estuve sufriendo un poquis más. Pero bueno, hemos llegado así al final de otro capítulo. Ya topan a Nietzsche. Creo que aquí, si ya llegaron hasta este punto de 50 clásicos, pues creo que era más que obvio que estuviese, ¿no? Y vaya, un hombre totalmente sorprendente, muy amargado, claro, eso sí, pero siempre con la mente afilada. Así que disfrútenlo y espero que esté muy chido y la pasen muy bien. Y si no, lo lamento de verdad. Nos andamos tapando el siguiente audio, video o lo que esto sea. Bye.